Muchas gracias. Espero poder leer mis diapositivas, porque los tengo ahí detrás, y si no, pues a lo mejor, Ignacio, a quien te agradezco que me hayas invitado, agradezco también a la Fundación Bamberg y al Senado poder volver a esta sala donde hace ya casi 10 años yo defiendo mis ideas y respeté las ajenas. Es decir, antes lo comentaba con algunos compañeros de otros partidos, que qué vida me dabais, pero era una vidilla bastante aceptable, aunque luego he podido comprobar que el Ministerio de Sanidad es malo para la salud del ministro, suele ser bueno para la salud del resto. Aunque no nos habíamos puesto de acuerdo los ponentes, agradezco mucho las intervenciones anteriores porque voy a continuar en esta pauta. Yo sí que fui médico de la Seguridad Social y tú fuiste mi ministro. Lo que no he sido es médico del Sistema Nacional de Salud, porque después de ser médico de la Seguridad Social en Cullera, que es donde yo tuve mi plaza, pedí la excedencia, me fui a Alemania, me fui a Inglaterra y cuando volví saqué una cátedra en la Facultad de Medicina y ya me dediqué a la investigación. Aunque gracias a esa etapa de hace 10 años de ministro, antes lo reflexionaba con Emilio Moraleda, he vuelto a la investigación con una perspectiva distinta. Y ahora, cuando escribo un proyecto de investigación, por simplificar mucho, en vez de pensar en la mitocondria, pienso en el paciente. Es decir, pienso en cómo eso llegará alguna vez a nuestros ciudadanos, si será o no será coste efectivo, si realmente resolverá un problema. Y en ese sentido agradezco no solamente el honor de haber sido ministro del Gobierno de España, sino también el aprendizaje que te da esa etapa y poder volver, que son pocos los que pueden volver a la actividad a la que estaban previamente. Entonces yo voy a centrarme con 4 ideas y son las que quiero presentarles. Posiblemente agradezco mucho la intervención del ministro Sánchez de León, al que espero que me dejes tutearte, porque me cuesta, pero por el respeto, es decir, hombre, yo soy un médico de Cullera hablando con su ministro. Es decir, que en ese sentido, pero no me haga más mayor, por favor. Ha servido, yo empecé muy joven, es decir, ha servido para llevar las 4 ideas que de entrada pido disculpas si alguien las ve como provocaciones. Quiero que los mensajes sean muy claros y eso hace pues, que no utilice un lenguaje alambicado. Voy a ver si paso a las primeras, no sé si esto no funciona muy bien. ¿Puede usted pasarme la siguiente? Los puntos que voy a tratar, no al anterior y al anterior, a ese, son las asimetrías en el sistema español de bienestar social al que se acaba de referir el ministro Sánchez de León, discutir o por lo menos plantear si el Ministerio de Sanidad es más social, más económico o las dos cosas, dedicar un pequeño comentario al valor estratégico de un sistema nacional de salud, con todos los comentarios que ya se han ido planteando, y un ejemplo reciente de cómo las terapias avanzadas, que es al campo al que yo me dedico, están entrando en la asistencia sanitaria y cómo eso va a impactar no solamente los resultados, los indicadores de salud, sino el contexto económico en el que nos movemos. Si pasamos a la siguiente, por favor, y a la siguiente. En realidad, cuando uno ve las declaraciones, y me voy a referir a mí mismo para no molestar a nadie, cuando yo veía lo que escribía mi gabinete, porque mi gabinete me escribía discursos, y entonces yo les decía, yo no hablo así, es decir, era muy declarativo, muy de compromiso, pero poco operativo. Es decir, mientras que en ciencia uno plantea un objetivo, un método y cómo lo voy a medir luego los resultados. Y en función de ese proceso vuelves a cambiar la hipótesis, vuelves a cambiar. Entonces, lo primero en asimetrías del sistema. Si yo me voy a 2 artículos, en los del 43 de la Constitución, que espero que ustedes lean bien, yo no leo muy bien desde aquí, pero lo recuerdo porque yo sí que me he leído la Constitución. Es decir, que yo no sé cuánta gente se la ha leído de verdad, empiezo a dudar que la gente se lo lea. Es decir, yo voté sí a la Constitución, tenemos una Constitución muy avanzada,
una de las mejores constituciones de Europa, y hay que agradecerle a quienes entonces eran los legisladores el que nos dieran una constitución tan buena. Hablar del régimen del 78 me parece un insulto. Es decir, no creo que se merezcan eso quienes hicieron ese trabajo, que hicieron un excelente trabajo. Y evidentemente una constitución es un acuerdo entre ciudadanos que se puede cambiar. Pero hasta que no se cambie es esta la que tenemos y que tenemos que mantener y cumplir los acuerdos. Una anécdota personal, aquí ya se han vertido algunas. Cuando mis hijas iban a cumplir 18 años, ya les dijimos, el regalo que vais a tener cuando cumpláis 18 años, primero cumplí una y luego la otra, es un ejemplar de la Constitución española. Ahí están vuestros derechos y vuestros deberes. Ya eres adulto, eso es lo que tienes que hacer. Las dos se molestaron un poco, papá, algo más nos comprarás, ¿no? Nos regalarás. Tuvieron un ejemplar de la Constitución española. Sí que es cierto que los actuales reyes, don Felipe y doña Leticia, que entonces eran príncipes, tuvieron el detalle generoso de dedicarles la Constitución a cada una de ellas, y ahora que han pasado los años, las dos aprecian que comparado con otros regalos que sí que tuvieron, este fue el mejor regalo. Esa Constitución, en su artículo 43, dice que el poder público se encarga de proteger nuestra salud. No nos dice el modelo, no nos dice cómo, tal, pero es una obligación del poder público. Por lo tanto, el ensayo que se ha hecho, que nos ha salido bastante bien, de un sistema nacional de salud, también se ha citado mi admirado y tristemente asesinado por la banda terrorista ETA, Ernest Lluch. Ernest Lluch era profesor de estructura económica en la Universidad de Valencia cuando yo era el delegado de medicina, y con él tuve pues una relación personal. Nadie esperábamos que fuese ministro de Sanidad, tampoco nadie esperaba que lo fuese yo, incluyéndome a mí mismo, ¿no? Pero las circunstancias han sido así, y yo lo que quería decirles es que hemos desarrollado un sistema de bienestar que incluye el acceso o el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, a las pensiones, a una serie de sistemas, a la dependencia, a la igualdad, que es muy asimétrico. No les voy a leer, y eso los legisladores, ustedes, nosotros, cuando hemos tenido esa responsabilidad, lo hacemos con leyes, con planes, con estrategias, y si pasamos a, digamos, no les voy a leer el artículo siguiente, si pasa al siguiente, que es el que me dice el derecho a tener una vivienda digna, nos podemos encontrar con una asimetría que ahora se está dando, y es que tenemos un sistema de bienestar social que le garantiza a un ciudadano una técnica médica muy compleja, voy a decir un trasplante de hígado, pero al día siguiente lo puedo desahuciar, porque puede perder su vivienda y tiene que dormir debajo de un puente. Ese es el sistema que tenemos ahora. Es muy asimétrico. Pusimos la protección de la salud en manos del Estado, el Estado en su sentido más amplio, y pusimos el derecho a la vivienda en manos del sector privado, financiero, inmobiliario. Creo, como ha dicho el ponente García Vargas, el ministro García Vargas, que tenemos que resolver los consorcios público-privados, y al final haré algunas propuestas. Pero lo cierto es que tenemos grandes asimetrías. Entonces, la Constitución nos obliga a proteger la salud con el modelo que estimen ustedes más oportuno. Y por eso me esforcé por alcanzar un pacto que llegamos bastante lejos. Es decir, aquí está el que fue mi secretario general y llegamos muy lejos en un pacto. Y les digo más, el pacto es posible. El único inconveniente que tiene el pacto son los partidos políticos. Es decir, que por otra parte es el único mecanismo que tenemos de representación política. Entonces, yo no sé eso cómo se resuelve, pero con mis compañeros, médicos y no médicos, con los técnicos, el pacto se alcanza fácilmente porque todos detectamos el problema y estamos proclives a encontrar una solución. Entonces, ese sería el primer mensaje. Si pasa la siguiente, por favor, y la siguiente. Me gustaría también lanzar otra idea. El Ministerio de Sanidad, pasa a la siguiente, por favor. Yo, cuando llegué al gobierno, me di cuenta que en el gobierno había ministros pata negra y ministros que no éramos pata negra, que nos sentábamos por aquí.
Los patas negras se sientan por allí, ¿no? Bueno, bien, es decir, hay un área... Esto es una simplificación que os les propongo, pero que en absoluto lo voy a publicar. Un área más próxima a presidencia, las vicepresidencias, asuntos exteriores, defensa, interior, justicia. Y luego hay una gran área económica y una gran área social. La económica, lógicamente, pues tiene economía, hacienda, fomento, agricultura. Y la social, pues es más la educación, la sanidad. Y normalmente la social entra algo en conflicto con la económica porque donde el de agricultura pues quiere defender un producto, el de sanidad está pendiente de que ese producto respete los derechos de protección de la salud de unos ciudadanos. Pero no somos económicos. Sin embargo, cuando aparece la discusión acerca de cómo reorganizamos nuestro sistema de protección a la salud, los problemas que tenemos son económicos. Y hablamos, si pasa la siguiente, por favor, de que tenemos un coste de más de 70.000 millones de euros en lo que es la inversión o gasto, como le quieran llamar, que tenemos más de 500.000 de personas trabajando en el sistema, más de 100.000 camas, y que están entrando en este momento unas terapias muy efectivas y muy caras. Y eso ha hecho que el Consejo Interterritorial de Sanidad dedique una sesión a terapias avanzadas. ¿Qué es lo que pasa? Que las Carticel valen 400.000 euros. El tratamiento, que además es coste efectivo, es decir, es más barato eso que lo que me va a costar ese paciente al sistema, tal. Yo espero, creo que estaba Novartis por aquí, que ese precio baje, honestamente lo digo. Espero que baje, porque de verdad es... Pero o tenemos el Sovaldi, digamos, y la cura de la hepatitis C es que se cura. Es que limpia de virus, limpia la carga viral. Es decir, 5 minutos. Vale. Porque otros sistemas no curan, cronifican, que es distinto. Tenemos los ATMPs, las Advanced Therapies Medicinal Products, según la definición del Comité de Terapias Avanzadas. Las terapias avanzadas, ustedes conocerán las terapias celulares, la combinación de terapias celulares y terapias génicas, la ingeniería tisular, que nos vamos a unos costes de 40, 50, 100.000 euros por tratamiento. Y son coste efectivas. Es decir, es más barato darle ese tratamiento que lo que me va a costar ese paciente. Y no les hablo de calidad de vida, etcétera, y de otros costes indirectos. Estoy hablando de costes directos. ¿Cómo nos enfrentamos a eso? Entonces, el siguiente mensaje es: ¿el Ministerio de Sanidad es social o es económico? Porque al final debatimos de economía, no debatimos del compromiso que tengo de asegurar la salud de los pacientes. Y si pasa a la siguiente, pase la siguiente, por favor, dedicaré unas palabras a comentar un sistema nacional, el valor estratégico que tiene tener un sistema nacional de salud, pero no tendría inconveniente en poner un sistema de seguridad social, Enrique, en esa diapositiva. Un sistema, si pasa a la siguiente, que me garantiza la asistencia sanitaria y, por lo tanto, la salud laboral. Estoy hablando ya de términos económicos. Quiere decir que cuando una empresa se tiene que instalar en España, yo le puedo decir: la atención médica de tus trabajadores te la asegura el Estado. No tienes que poner los medical benefits que normalmente uno pacta en su contrato cuando trabaja en Estados Unidos o en otro país, como he tenido que trabajar. En segundo lugar, el hecho de que yo de mi salario no tenga que detraer 500 o 1.000 dólares cada mes para garantizar la asistencia sanitaria de mi familia, quiere decir que con esos 1.000 dólares al mes puedo plantearme comprar un apartamento en la playa. Por lo tanto, estoy liberando dinero que activa la economía. En tercer lugar, ese es un punto más complejo, hay un factor de retorno, eso es un concepto económico por el cual si yo invierto 100 recupero 40. Me dedicaré a los dos últimos puntos. Es un sistema que contrata a unos 500.000 profesionales y que no es deslocalizable. Yo, el centro de salud de Alcorcón, no me lo puedo llevar a la República Checa. La fábrica de Almusafes sí. Y se está dando un fenómeno que me preocupa mucho, al que ayer, en un alarde de imaginación, titulé deslocalización inversa.
No voy a patentar el nombre, si lo quieren utilizar, lo pueden utilizar sin citar el origen. No me llevo el centro a Alcorcón, de Alcorcón, es el ejemplo que he puesto y no sé cuántos centros pueden haber en Alcorcón, a Praga, sino que a los profesionales de Alcorcón les pago como les pagaría en Praga. Y me llevo el coste de los medicamentos al más barato que yo encuentre. Y entonces lo que estoy haciendo es apretando, y en mi opinión, demasiado al sistema. Y quienes proponen estas propuestas, en mi opinión a veces tan duras, lo que están haciendo es poniendo en peligro el sistema. Yo no le puedo pagar a un profesional, le puedo pagar menos, pero no mucho menos de lo que el profesional debe de ganar. Yo no puedo pagar un medicamento, puedo pagar menos, pero no mucho menos de lo que se pague en Europa, porque al final lo que estoy haciendo es apretando tanto el sistema, que el sistema deja de ser productivo. Y eso cualquiera de ustedes que hayan tenido que gestionar capital humano saben que la gestión del capital humano incluye la percepción de un salario que tenga que ver con su preparación, una retribución que tenga que ver con su preparación, con su dedicación y con su actitud. Y por último, es el último punto que voy a comentar, un sistema nacional de salud es un nicho que diversifica las actividades económicas. Puede potenciar la industria biotecnológica, puede potenciar la industria farmacéutica, y digo puede porque voy a utilizar un ejemplo a continuación que lo dejaré planteado como un problema. Y además en España, donde tenemos una industria llamada turismo, que es nuestro sector más importante, cualquier visitante sabe que se va a encontrar con un sistema de protección sanitaria, de protección a la salud, de asistencia tan bueno o mejor que en su propio país. Y por eso competimos bien con la oferta que puedan tener otros países próximos del Mediterráneo. Y el último ejemplo que voy a poner tiene que ver con terapias avanzadas. Si me ponen la siguiente diapositiva, por favor. Y la siguiente. Y ese concepto que continuamente se dice, declarativo, la necesidad de la colaboración público-privada, la siguiente, por favor, pero que luego no se sustancia en hechos, de forma operativa. Y yo quiero hechos, porque si no, no puedo llegar al final de planteamiento del problema, métodos, resultados y volver a empezar. ¿Y cuáles son esos hechos? Y ese es el ejemplo que voy a poner, Ignacio, y con eso termino. Voy a utilizar una red de la cual yo formo parte. He sacado todos los resultados míos. Yo no estoy vendiendo mi libro, estoy vendiendo el libro de miles de científicos que trabajan en investigación médica. Una red de terapia celular que tenemos en España, si pasa la siguiente, que viene a decir, tenemos más de 30 grupos, tenemos más de 350 investigadores y tenemos, por primera vez, medicamentos que hemos incorporado al mercado. Es decir, hemos desarrollado desde el sector público y haciendo convenios con el sector privado, fase 1, fase 2, fase 3, dossier de registro y autorización por la Agencia del Medicamento Europea. Y nos encontramos con que, los científicos, con que hemos hecho el trabajo. Necesitamos más dinero, no voy a decir que no necesitemos, pero hemos hecho el proceso. Y ahora, el beneficio, ¿quién lo recoge? Si pasa la siguiente, por favor. Y la siguiente se ve mal, pero quiero destacar dos cosas. En primer lugar, España, por su programa de terapias avanzadas, que fue un programa que lanzamos en mi etapa del ministerio y que duró unos años, se convierte en el país pionero de Europa. Es el país que tiene más ensayos de terapia celular de Europa. Número 1. Número 2. Hemos sido capaces y estamos en el camino de poner más medicamentos celulares, más terapias avanzadas a disposición. Pero ahora la situación es, y les planteo el problema, ¿cuál es el próximo paso? ¿Dejamos que otros países como Irlanda o Alemania, que van muy por detrás de nosotros en este tema, sean los que hagan la manufactura, la venta, capitalicen el empleo? Y no solo eso, si pasa la siguiente, yo creo que con esa es la última, pase la siguiente, por favor. Sino que no solamente genera empleo, sino que me permite cerrar el ciclo y volver a empezar. O sea, introducimos un medicamento, lo manufacturamos en España,
lo vendemos a toda Europa, lo vendemos a Estados Unidos. Me planteo de nuevo volver a empezar el ciclo y voy incorporando más innovaciones y voy incorporando más medicamentos. ¿O dejamos que sea Irlanda o Alemania? Irlanda tiene unas condiciones fiscales muy buenas, Alemania tiene un enorme capital humano para hacerlo, pero lo hemos hecho nosotros, somos nosotros los pioneros. Y el medicamento se generó aquí, en Madrid, se llama Lofisel, es una terapia halogénica de células mesenquimales que ha funcionado muy bien en fístula compleja. Una de las formas de fístula compleja son las fístulas de la enfermedad de Crohn, pero que tiene mucho recorrido. Ese y los que vienen detrás. Y con esto, ya la última diapositiva, les agradezco muchísimo la oportunidad. En una cierta etapa tuve la responsabilidad y el honor de gestionar este ministerio. He podido no solamente aprender, porque ser ministro, sobre todo si lo eres un par de años como yo, es un máster, un MBA de alto nivel. Pagas una matrícula muy cara, eso sí que es cierto, el fee que pagas es muy caro, pero si consigues ese aprendizaje y luego llevarlo, me permite volver aquí, a este salón de nuevo, y plantearles una situación. ¿Qué hacemos cuando hemos cumplido con lo que ustedes dicen que tenemos que hacer? Ya lo hemos hecho. ¿Ahora qué hacemos? ¿Que lo fabriquen los irlandeses y lo vendan los alemanes? Muchas gracias por su atención.